Señor, gracias por este tiempo. Estamos listos para recibir tu alimento espiritual. Gracias porque nos permites tener este tiempo, Señor. Y te pedimos que pues, el Espíritu que mora en nosotros, tu Espíritu Santo, nos guíe a la verdad, nos lleve tu palabra hasta lo más profundo de nuestro ser y hable a nuestra vida, Señor. Sabemos que en la medida de tu gracia, unos seremos consolados, otros seremos alimentados. Y otros inclusive que han venido alegres se irán tristes, porque en la medida de tu gracia tú obrarás conforme a la necesidad de cada uno, que es diferente, pero tú la conoces. Pero aquí estamos, Señor, bendícenos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien, vamos a continuar con... Recuerden que estamos viendo los milagros de Jesús narrados por Mateo, que cuando los vemos narrados desde Marcos, Lucas, inclusive hoy Juan va a intervenir, vemos que se complementan, nos dan más información, ¿no? Pero nos hemos ido hacia Mateo porque Mateo tiene una audiencia judía. Para él lo importante es presentar a Cristo como el Mesías prometido, como Jesús es Dios. Y por eso algunos detalles no los pone, porque para el judío son obvios. Pero Marcos usa otros detalles porque está hablándole a una audiencia gentil. Para él es importante situar la cuestión geográfica, etc. Y entonces, en base a todo eso, pues vamos enriqueciendo la enseñanza. Hoy vamos a continuar con los milagros de Jesús, que está en Mateo capítulo 15, por si lo quieren buscar y siguiéndome en sus Biblias. Mateo capítulo 15, del 32 al 39. Este milagro tiene que ver con la alimentación de los 4,000. Pero si se dan cuenta, viene precedida de los milagros que viene haciendo en esa zona. Jesús primero alimenta a los 5,000, anda sobre el mar, se va a otra parte, ahora donde está es una zona gentil, y en esa zona gentil, quiere decir que no es judía, hacen milagros, dice que va sanando a todos. Decíamos que era una paradoja intencional, ¿no? Porque primeramente rechaza y les dice a la sirofenicia, ¿se acuerdan? Que le dice, no está bien que le dé de comer el pan de los hijos a los perrillos. Y le dice a los discípulos que vino a las ovejas perdidas de Israel. Pero inmediatamente después de eso, viene a esta ciudad y empieza, a esta zona, y empieza a bendecir a todos los gentiles. Dice que traían cojos, mudos, ciegos, todos los enfermos, y él los sanaba. Y él los sanaba. Interesante, ya vimos esa parte, la analizamos, y lo que está haciendo Jesús es cumplir las profecías en el orden que están dichos. Primeramente el judío y luego ¿qué? El griego. Y eso es lo que hace Jesús. Primeramente el judío y luego al griego. Y decimos, ¿por qué primeramente? ¿Que hay una preferencia o cuál? Tiene que ver con que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hechos hijos de él. ¿Pueden verlo? Está escrito de esa manera. Y también porque el venir a ellos y rechazarlo, el plan es que se abra la puerta a los gentiles. Una y otra vez se repiten las profecías del Antiguo Testamento. Y así está sucediendo y Jesús está llevando ese orden. Y benditas en él serán todas las naciones. Eso está dicho desde siempre, desde la promesa hecha a Abraham. Entonces, en este sentido, lo que vamos a ver hoy es la alimentación de los 4,000, que viene después de la alimentación de los 5,000. Es muy interesante. Las 5,000 es en una zona judía, es a judíos donde se hace el milagro. Y ahora vamos a ver que se hace en una zona donde no son judíos, gentil se le llama. Y los simbolismos que hay son muy interesantes. Vamos a ver el simbolismo porque los números en la Biblia tienen un valor, un simbolismo. Aquí vamos a ver el número 3 y vamos a ver repetidamente el número 7. Y lo vamos a explicar. Entonces, vamos a empezar con la lectura y poco a poco vamos a analizar el texto y que Dios hable en nuestras vidas. ¿Les parece bien? Síganme. Mateo 15, versículo 32 al 39, la palabra de Dios dice así. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, ¿por qué? Porque toda esta gente que él empezó a bendecir y a sanar, lo iba siguiendo, iban con él. Y ahí estuvieron 3 días. Dice así, tengo compasión de la gente, les llama a sus discípulos, imagínense la escena.
bendice, bendice, sanando, dando instrucciones, dando palabra. Y después de 3 días les llama a los discípulos. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Wow. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Bueno, ya tenemos la cena en la mente, ¿no? Cómo está sucediendo todo. Día tras día, 3 días, dice la lectura, que Dios estuvo sanando enfermos, como se anunciaba que el Mesías iba a ser, el Mesías prometido. Por eso cuando Juan le manda a preguntar si él era el que esperaban o esperaban a otro, Jesús le manda a decir a Juan, que estaba a punto de ser decapitado, estaba en la cárcel, Juan Bautista, le manda a decir, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son sanados. Ciertamente el reino llegó, ciertamente les daba a entender que él era el que estaban esperando. Y se está cumpliendo esto. Y ya pasaron 30 días, imagínense, Dios ministrando a las personas y sanándolos. Porque dentro de ese proceso sabemos que Jesús iba ministrándolos, iba hablándoles del reino de Dios. Y como lo comentamos la semana pasada, la gracia y misericordia de Dios son 2 expresiones de su bondad. Jesús es bueno. Cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno es Dios? Si este joven rico hubiera recibido una revelación del Padre, como la recibió Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo, él le hubiera contestado, porque tú eres Dios. Pero no lo sabía, estaba velado en la mente de este joven rico. Pero Jesús, a través de sus actos de bondad, expresados en misericordia a las personas miserables, y gracia, un don inmerecido al pecador, surgen de su bondad, de su carácter, y lo que estamos viendo es la expresión de Dios en la tierra, Emmanuel con nosotros, como dice, se había dicho la profecía, Emmanuel. Dios había irrumpido en la humanidad a través de Cristo, y Cristo estaba reflejando ese carácter, su bondad. Como dice el salmista, y cuando estaba yo leyendo esta parte, no me llevó al Salmo, que Jesús es bueno. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y ahí está Jesús en medio de esta multitud miserable, enferma, mostrando gracia y misericordia. Ahora, ese es Jesús, instruyendo y haciendo discípulos. Los discípulos están mirando, están viendo cómo obra Jesús. Y a nosotros se nos pide que seamos como Jesús. Porque finalmente somos sus embajadores. Dice Pablo en 2 Corintios 5:20, porque nos llama embajadores, hablando del Evangelio como reconciliación con Dios. Allí nos llama embajadores. En el contexto es la reconciliación con Dios, expresar el Evangelio que nos reconcilia con el Señor. Pero somos embajadores, ¿y eso qué implica? Esto conlleva representarlo en carácter y obra. Podemos tener compasión unos con otros, intercristianamente incluso. De hecho, es más fácil, ¿no?
Hoy lo veíamos en la mañana en el estudio. Intercristianamente es muy fácil amarnos y tenernos compasión e inclusive ayudarnos. Si un hermano está en necesidad, nos dice y buscamos la manera de ayudar, de incorporar, de bendecir unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo mora en nosotros. Y se nos pide que ese será un distintivo de sus discípulos. En esto sabréis que son mis discípulos. ¿En cómo? En cómo se aman unos a otros. Hasta ahí vamos bien. Y de alguna manera hasta está fácil, ¿o no? Se torna fácil. Si alguien me habla a mí y dice, hermano, ¿puede ayudar, pastor? ¿Me puede ayudar? Procuro hacerlo. Y yo he hablado a otros hermanos y los hermanos, sí, adelante, claro que sí. Podemos tener compasión intercristianamente, pero ¿qué pasa con los de afuera? ¿Qué pasa con ellos? ¿Y qué pasa aún más con los que nos han ofendido? Porque Cristo no fue a esta región y a lo mejor alguien pudo haberle dicho, oye, señor, rabí, este es el que no nos quiso hablar ese día que pasamos por allá, ¿no? Este es el que nos vio feo, ¿no? Este es el que no nos dejó pasar el otro día. Jesús no se puede negar a sí mismo por su bondad. Él bendice a qué? A todos. A todos les da gracia común, derrama su gracia sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, dice la palabra. Él hace salir el sol a buenos y malos, hace que llueva a unos y a otros. Y se nos demanda que seamos como Él, dice, sed como vuestro Padre que está en el cielo. Y Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces es nuestro ejemplo y fundamento. Y aquí podemos ver cómo Jesús está sanando a toda esta gente que posiblemente fue la misma que le gritó en la cruz, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y si nos demanda ser como Él, el primer aprendizaje que tenemos que hacer es cómo nos va, hermanos, para mostrar el rostro de Cristo con los de afuera. Y más si nos han ofendido. En la lógica divina hay una lógica hermosa que está muy, muy distante de nosotros, pero se nos demanda que seamos como Él. Amar, inclusive, a los que no nos aman. Porque Jesús mismo dijo que, ¿qué beneficio hay de amar al que te ama? Amar al que no te ama. No seas vencidos por el mal, antes bien vencerlo con el bien. Y es ahí donde nos sacude la cabeza, ¿no? Porque podemos hacer el bien a unos, pero ¿qué tal a otros que nos han ofendido? Ya cuesta trabajo. Ya no queremos. Ya ponemos peros. Pero Jesús a través de este ministerio, dando gracia y expandiendo su reino, bendice a todos. Y ese es un llamado para nosotros y para los discípulos que están teniendo una formación. Ahora, la lógica divina es, les di a mi hijo, ¿cómo no les voy a dar juntamente con él todas las cosas? Dice Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué está diciendo aquí este texto? Si Dios ya hizo lo más difícil, ¿por qué no hará lo más fácil? ¿Qué es lo más difícil para Dios? Haber dado a su unigénito hijo. Ya lo hizo lo más difícil. ¿Por qué no hará lo más fácil? Es alimentar a 5,000, alimentar a 4,000, sustentar a unos, sustentar a otros. Esa es la lógica divina. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Jesús está dando porque Él mismo se ha dado. Él mismo dijo, yo doy mi vida al rescate de muchos. Nadie me la quitó, yo se la doy y la puedo tomar. Esa ordenanza recibida del Padre. Entonces ya Jesús está dando parte de lo que Él es. Ahorita vemos de alguna manera que lo está haciendo alimentando, porque la alimentación viene de Él. Él es el que ha alimentado a los 5,000 y Él es el que va a alimentar a los 4,000, más niños y mujeres. Pero lo más importante es Él en sí, que se está dando. Pero todavía está velado para los mismos discípulos y todavía está velado para todas estas personas que están allí en este contexto viviéndolo. No solo se trataba de tener comida y alimentarlos, se trataba de mostrar el carácter de Dios en Cristo Jesús, que ya estaba haciendo lo más fácil, alimentar a las personas.
Entender esto a veces nos cuesta trabajo, sobre todo cuando nuestro Señor se toma su tiempo. ¿Por qué? Dice que ya hacía 3 días que están conmigo y no tienen que comer. A diferencia de la alimentación de los 5,000, donde los discípulos le piden que despida a la gente para que porque ya era tarde. ¿Recuerdan esa parte? Jesús está bendiciendo, ministrando, se hace tarde y los discípulos humanamente, ingeniosamente, ¿qué le van y le dicen a Jesús? Despídelos, ya es tarde, que vayan a ver dónde comen. Y Jesús no despide a nadie. Ahora, esto es diferente. Ahora vemos que los discípulos guardan silencio por 3 días. Y Jesús es quien toma la iniciativa. Y yo me pregunto, ¿algo habrá pasado en la mente de los discípulos que guardaron silencio por 3 días? Y no vinieron con sus sugerencias como la vez de los 5,000, ¿no? ¿Habrán aprendido algo? Recordemos que Jesús lo que está haciendo es formando discípulos. Seguidores tendrá muchos. Habrá muchos que se dicen cristianos. Habrá muchos que se dicen que creen en el Dios y que creen en Cristo y que ellos leen su Biblia. Y habrá muchos de ese tipo que ya hemos escuchado. Pero discípulo es otra cosa. Y Jesús está formando discípulos. Y todo cristiano debe ser un discípulo de Cristo. Pero la formación trae en sí mismo la prueba de la fe. Y aquí vemos que pasan 3 días. En el otro, ya era tarde y luego el discípulo reacciona. Córrelo, ya, llévatelo, ya que se vayan. Ahora guardan silencio, pasan 3 días y uno dice, como que ya aprendieron, ¿no? Están esperando, están confiando, su fe está siendo trabajada. Para Jesús está claro que la prioridad era el mensaje, el alimento espiritual. Él mismo había dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que vemos que la gente misma no se retira porque incluso su prioridad no era comer, sino ser sanados y ministrados por Cristo. Pero la enseñanza de los discípulos es clara. Podemos, y eso es para ti, para mí, hermano, podemos saber esperar en Dios. Analiza la situación. Un lugar desértico, quiere decir, desértico no es desierto, sino despoblado, remota. Un lugar sin acceso a ciudades cercanas. Muchas personas, pocos recursos y ya 3 días sin comer. Digo, si nos da hambre cuando se nos pasa el almuerzo, y ya llegas como a las 5 y estoy hambriento, decimos, ¿no? Ahora imagínate 3 días. 3 días sin comer. Mi pregunta es, ¿sabemos esperar en Dios? ¿O nos desesperamos porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos? Y en base a ello tomamos decisiones desesperadas o predeterminadas para que las cosas sucedan como nosotros quisiéramos. ¿Pueden verlo? Yo te pregunto a ti eso, porque ahí está la fe en Dios. Nosotros oramos todas las noches. Y una parte de la oración es enséñame a confiar en tu palabra, enséñame a confiar y sobre todo a descansar en ti. Jesús toma la iniciativa en esta situación. Él pasan 3 días, que es muy simbólico, ahorita lo vemos, 3 días y a partir de ese tercer día Él dice, oye, la gente tiene que comer. Y no es porque sea de considerado, porque Él está en los asuntos de su Padre, concentrado, sanando y ministrando. Y la gente se ve que lo toma bien porque también están allí, otros ya se hubieran ido, no sé tú qué hubieras hecho. Oye, sabes que ya es tarde, ya tengo hambre, ya ni te despidas, ¿no? Oye, pero por lo menos despídete, ¿no? Ah, no, vámonos, ya es tarde, hay que ir a comer. No sé qué hubieras hecho tú, pero esa gente estaba allí y Jesús es fiel y misericordioso. Y su misericordia es para siempre. Y conoce la necesidad de las personas. Él mismo sintió hambre, él mismo sabe qué es tener hambre. Y tiene compasión de ellos. Pero los tiempos de Dios son diferentes. Porque mientras los discípulos en su humanidad dicen, ya llegó la tarde, hay que comer, para Jesús son 3 días. Y dice, hay que darles de comer. ¿Qué pasa en ese tiempo de espera? En donde Jesús es paciente. ¿Qué pasa en tu vida, hermano? Cuando estás orando por algo y parece ser que no te contestan.
y parece ser que como que no te escuchan, y parece ser como que no se apiadan, y parece ser que el Señor no ve tu necesidad. Y empiezas a tomar decisiones como, decimos que desesperadas, apresuradas, porque te faltó confiar en el Señor. Y entonces en lugar de hacerlo en las fuerzas del Señor, lo estás haciendo ¿qué? En tus fuerzas. Y lo único que tienes allí es más frustración. Necesitamos aprender a confiar y descansar en el Señor. Y tú puedes decir, pero es que Señor, tú sabes mi situación. Por supuesto, Él es omnisciente. Él es un Dios cercano, no está lejos, está allí. Y conoce lo que estás pasando. Pero a nosotros nos falta fe. Aquí los discípulos esperan, eso es sorprendente, ¿eh? Porque con esta situación de hambre, a lo mejor alguien pudo haber dicho entre ellos, no sé, me imagino, no, humanamente que hubiéramos dicho, pues ya ve, dile tú, ¿no? No, tú dile, ¿no? No, mejor que sea Pedro, ya saben que ese siempre se avienta, ¿no? Que sea el que le diga, ¿no? Y no te haber dicho aquí que me conteste como la vez pasada, ¿no? Vamos a calmarnos, vamos a esperar. ¿Pasa eso en tu vida, no? ¿Confías en el Señor? Y tú dices, híjole, no, pastor, a veces sí me cuesta trabajo, pues tu fe está siendo trabajada. Porque lo que está haciendo aquí es una pedagogía con los discípulos. Es parte de eso, de su enseñanza. Esperar. Y a veces el Señor tiene que dejar pasar 3 días en tu vida de hambre, de sequía, si lo quieres llamar así, de prueba, para que aprendas a confiar en Él. ¿Por qué? A veces también inclusive deja pasar esos 3 días simbólicos para que veas que en tus fuerzas no puedes hacer nada y empiezas a actuar tú en tus fuerzas y todo te sale mal, sale peor, lo empeoras. Hasta que te quedas sin nada y entonces dices, Señor, ya no sé ni qué, ya estoy en este bache y dice, pues es que tú mismo lo cavaste. Solo te pido que confíes. Eso es lo que nos pide el Señor. Solo confiar, descansar en Él. Él tiene el poder. Él te había alimentado 5,000, ¿por qué no alimentaría 4,000? Si toda tu vida te ha dado de comer, ¿por qué te dejaría de dar de comer esta semana, esta quincena? Si toda la vida te ha vestido, te ha calzado, ¿por qué lo dejaría de hacer? Solo hay que confiar en Él. Van momentos que Él, para obrar en nuestro carácter, permitirá estos 3 días para trabajar en nuestro corazón. Y puede ser que a lo mejor tú digas, yo me reconozco como una persona de fe. Confío en el Señor. Muy bien. Bueno, pero la fe siempre va a trabajar hasta el final, hasta que seamos llamados. Y Él va a permitir esto en tu vida. Que Dios nos bendiga cuando esto suceda y que estemos preparados para confiar y descansar en el Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es que su misericordia. Ahora, uno no puede dejar de pensar en los simbolismos en la Biblia. En este relato encontramos 2 para meditar, el número 3 y el número 7. Y sin ánimo de alegorizar, hermano, no es la idea. Solo sabemos que la Biblia está escrita, inspirada por el Espíritu Santo y que tiene todo lo que se dice ahí no es casualidad, ni está ahí puesta por algo. Vemos el 3. El 3 tiene un sentido en la Biblia de perfección o plenitud divina. 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez y señalaba a Cristo. Jesús resucitó al 3er día y 3 días de oscuridad en Egipto como preludio de la liberación. Eso es hermoso, ¿no? Antes de ser liberados, 3 días de oscuridad. 3 días como para vaciar al hombre de cualquier suposición en sus fuerzas y así depender totalmente de Dios. Cuando ya has llegado al límite, cuando parece incluso que la fuerza mengua, ahí está el Señor con su poder que se perfecciona en nuestra debilidad, hermano. Ahí está el Señor. Jesús es fiel y misericordioso y se compadece de nuestras debilidades y de nuestras necesidades. Él no es ajeno a nuestra lucha, pero a veces vemos cómo deja pasar un tiempo para moldearnos en nuestro carácter, en nuestra fe. Para Dios no hay casualidades, las cosas no suceden porque sí. Siempre para los que amamos a Dios, dice la Biblia que
Todo obra para bien. Siempre hay un propósito divino. Es difícil entenderlo en nuestra humanidad, en nuestra debilidad. Somos seres finitos, caídos, sí, renovados, reconciliados, pero todavía existe este remanente de pecado que lucha con nuestros pensamientos. Como decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Y qué dice después? Espera en Dios. Espera en Dios. Yo lo he de alabar. Pero ¿qué es lo que turba nuestra alma? Ponte a pensar. El salmista está diciendo, ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿No? ¿Por qué te afliges dentro de mí? Pero ¿qué es lo que puede atribuir eso a tu alma? Tus pensamientos. Te llenas de cosas. Y no va a poder, y no va a alcanzar, y no va a ser suficiente, y qué vamos a hacer, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto. Ya estás turbando tu alma. Y el salmista se autopredica y dice, confía en Dios, y aún he de alabarle. Esa es la respuesta. Y eso es lo que vemos ahí. Jesús está obrando en nosotros. Sé que a veces nos cuesta, nos rebasa, no tenemos la mirada corta. Pero si vemos en eterno, si vemos como Dios ve y si el que nos da en su misericordia este discernimiento de la prueba, vas a descansar. Porque siempre tiene un propósito. Y uno puede decir, pero ¿qué propósito puede tener Dios en mí en permitir esto en mi vida? Que te rindas a Él. Porque hay corazones muy duros, muy duros. Y mientras más duro es el corazón, hermano, más duro es ¿qué? Es el mazazo para aflojar. ¿Sí? Uno quisiera que dijéramos, ven, chiquito, ven, ¿no? Como decimos, trae a mi hijo con lazos de amor, trae a mis seres queridos, a mi padre, a mi madre con lazos de amor, trae a mis abuelitos, trae a mis, no sé, a quien quieras, con lazos de amor. Y lo que recibe que es un mazazo. Es que con lazos de amor, pues es que había que aflojarle el corazón. Eso es amor expresado en disciplina inclusive para nosotros. Y cuando Jesús permite estos tiempos para nosotros, es precisamente entender que está obrando para bien. Todo lo que te acerca a Dios es bueno. Aún la enfermedad. Si la enfermedad hizo que doblaras tus rodillas al Señor y lo reconocieras como Salvador, gracias a Dios por esa enfermedad. Se oye raro, ¿no? No sé, se oye contraintuitivo. Hoy no tenemos que dar gracias cuando nos sanan, pero mucha gente que lo sanan se va al mundo a vivir la vida loca, ¿no? Ahora sí que estoy sano, puedo hacer y deshacer. Dices, bueno, no sé si estuvo bien que pidiéramos porque lo sanara. Pero muchas veces cuando los enfermas, cuando quebrantan su corazón, doblan sus rodillas y se entregan a Él. ¿Qué decimos, Señor? Gracias a Dios por la enfermedad que le pusiste, porque puede llegar todo sano, sanote, decimos, al infierno y no sirve de nada. Sin embargo, las formas de Dios son diferentes, pero su alma no se perdió. Y es esto que glorificamos al Señor. Y eso lo empezamos a ver. Decimos, ¿cómo puede esto servir a mi corazón? Esta prueba, esta dificultad que Dios ha permitido en mi vida. Porque te está transformando la imagen de Cristo. De gloria en gloria. Está transformándote. Y eso es una bendición. En un libro que están estudiando las hermanas el día martes, Conocimiento de Dios Santo, dice el autor, que aún las pruebas, como enfermedad, como escasez, ni aún ellas las merecemos. ¿Por qué mereceríamos algo que nos hiciera como Dios o que nos asemejara como Dios? No lo merecemos. Ni aún esas pruebas las merecemos. ¿Por qué nos harían ese favor? Es como cuando le dices a alguien, oye, dile que se va a caer. ¿Por qué lo haría? Que se caiga. ¿No? Pero vas y le dices, si no te lo mereces, has sido muy brusco, has sido muy grosero, pero no puedo dejar que caiga. Eso es lo mismo, no las merecemos, aún las pruebas. ¿Puedes mirarlas así? No merezco esta prueba, Señor, pero gracias. Hoy
soy más como tú. Y ahí está el Señor trabajando con los discípulos. Jesús toma la iniciativa, Jesús llama a sus discípulos y les dice, no quiero enviarlos en ayunas, no sea que desmayen. Inmediatamente la lógica humana y la fe inmadura de los discípulos, que si bien, como lo dijimos, no habían dicho nada en 3 días, uno dijimos, ya maduró, ¿no? Así pasa a veces con nosotros en la misma fe, ¿no? Dices, no, ya está madurando mi hijo, ya está madurando el hermano, ya está madurando. Nuevamente abren la boca y lo que sale es una especie de reniego, fatalismo y derrotismo. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Yo amo la paciencia de nuestro Señor conmigo, hablando de mí. Amo la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué esperaría uno ahí? Es un regañón, ¿no? ¿O no? Es un regañón fuerte. Oye, pues ya viste que alimenté 5,000, ¿no? O sea, el poder es mío, el milagro es mío, solamente lo estoy haciendo partícipes. No estoy diciendo que saques poder tú para... Estoy diciendo, nada más estoy comentando. Ya era para que hubieras dicho, envíame a mí, envíame a mí, o qué vamos a hacer, Señor, haz la planeación, dinos qué hacer. Ah, no, de dónde tú quieres, ¿no? Luego ya renegando. Y uno esperaría ese regañón de parte del Señor, pero el Señor es paciente. Está formando discípulos, es paciente. Y esto me hace como cuando los hijos, ¿no? Es con el hijo, le enseñas las cosas. Y luego más adelante, en una situación que se repite, viene y te dice, ¿qué hago? Y tú dices, ¿en serio? Pues ya lo hemos pasado varias veces. Ya Dios, ya Dios ha provisto, ya Dios ha sustentado, ya, ¿cómo que qué hago? Confía en el Señor. ¿No? A lo mejor nosotros no somos tan pacientes como Jesús. Nosotros sí nos dan ganas de darles un regañón, pero Jesús es amoroso, paciente, y sabe que está formando el carácter de sus discípulos y no reacciona de esta manera. Los discípulos vieron la alimentación de los 5,000. Y como les dijo, uno esperaría que contestaran o dijeran otra cosa, ¿no? Dinos qué hacer, Señor. Heme aquí, envíame a mí. ¿Que la situación se ve difícil? Sí, pero tú eres el que obras, tú eres el del poder. A mí no solamente úsame como herramienta de gracia. El milagro es tuyo, el poder es tuyo. Gracias por permitirme participar de tus decretos eternos. Envíame. ¿Qué vamos a hacer ahora que no sé qué? Pues nada, hermanos. Confiar en el Señor. ¿A poco nada más así? Pues la Biblia no enseña otra cosa, ¿o sí? O le dice que hagan estrategias, o les dice que hagan No. La Biblia nos enseña una y otra vez a confiar y descansar en Él. Nosotros no tenemos poder en sí mismos, hermanos. No somos nada, no somos nadie. Nos sacaron del muladar. Nos han sentado con los príncipes de la tierra, pero el poder es del Señor. Así que esperaremos que en Cristo. Y como dijo el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Descansa en Él. Y te digo una cosa, mientras más difícil sea la situación, más glorificado es el Señor. Porque a veces así pasa. Pues en todo momento está obrando, en toda circunstancia, su providencia le llamamos. Él está allí. Pero cuando la situación es más difícil, ahí es donde es más exaltado y glorificado. Y que te permita ser una herramienta para, a través de ti, mostrar su poder. ¡Qué bendición! Los discípulos. ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Por supuesto que ellos no tienen el poder de hacer eso. El poder es de Dios y el milagro es de Él. Lo que Jesús quiere es que participemos de sus milagros. Y eso presupone fe, hermanos. Y es cuando Jesús les pregunta, y aquí viene el otro número. ¿Cuántos panes tienen? ¿Se dan cuenta que no narra cuántos peces? Nada más dice cuántos panes tienen. Y le dicen 7. Hay un sentido en eso. ¿Qué significa el 7? Y si leemos bien el texto, ¿cuántas canastas sobraron? 7. Se menciona 2 veces el 7 en este párrafo y no es porque sí. Tiene una gran intención el 7 en este párrafo. Si nos regresamos al milagro de los 5,000, a ver si se acuerdan, ¿cuántas canastas sobraron? 12. ¿Qué
qué interesante, hermanos. ¿En dónde se hizo el milagro de los 5,000? En los judíos. Y sobraron 12 canastas. Ahora estamos en una situación gentil y están sobrando 7. 7 panes, 7 canastas. De acá 12. ¿Por qué? Porque todo lo que escrito en la Biblia tiene un mensaje, hermanos. Y te digo, sin ánimo de alegorizar. El 12 tiene mucha relación, es un número perfecto dentro de la Biblia. Y está muy relacionado con las 12 tribus, o sea, tiene que ver mucho con los judíos. Y habla que el Señor tiene el poder de alimentar a los israelitas, a todos. Pero cuando habla del 7, que es perfección, plenitud, totalidad, ¿cuántas veces perdonas a tu hermano? 70 veces 7. 7 es un número pleno, de plenitud. Quiere decir que ahora la puerta de la gracia se ha inaugurado a los gentiles. La plenitud de Cristo está allí. La totalidad de su gracia y de su misericordia está allí para los gentiles. Ese es el simbolismo. 7. Ahora se ha abierto esa puerta. Todo apunta a que Jesús es el pan de vida. Todo apunta a Cristo. En el milagro de los 5,000 y 4,000, Jesús mismo provee el pan. Pero como lo hemos mencionado, aquí ya en los gentiles se repite 7 veces, 2 veces el 7. ¿Qué está prefigurando todo esto? Que Cristo es el pan del cielo. Que como él dijo, el que come de mí, que viene a mí, nunca más tendrá hambre ni tendrá sed. Todo esto es una prefigura de su reino que va avanzando. Ya llegó el reino, ya se inauguró. Se ha abierto la puerta a los gentiles y hay plenitud de la gracia del Señor allí en Cristo Jesús. Cuando Él da, sobreabunda. Cuando Él bendice, es en plenitud. Cuando Él transforma, es en totalidad. Cuando Él alimenta, sacía. ¿Pueden verlo? Y esto prefigura porque, miren, yéndonos al Evangelio según San Juan, que lo narra diferente en otro proceso, vemos el milagro de los 5,000, luego Jesús anda sobre el mar, y luego dice esto que les voy a leer. Aquí tenemos el milagro de los 5,000, la sirofenicia, y luego todos los que vienen sanando, y luego el milagro de los 4,000. Pero si leemos todos los evangelios y vemos una visión más amplia, vean qué importante es lo que narra Juan después del milagro de los 5,000 y que Jesús anda sobre el mar. Vienen estas palabras. Y esto es lo que Jesús está haciendo en los 2 milagros de la alimentación de las personas, que son prefigura de Él mismo. Esta alimentación, esta misericordia, esta gracia derramada, tanto a los pueblos judíos como a los gentiles, señalan, prefiguran el reino de Dios inaugurado por Cristo, el Mesías prometido, en el cual hay abundancia de gracia y misericordia. Y dice así, recuerden, esto es Juan, capítulo 6, después del milagro de los 5,000 y que camina sobre el mar. Y el milagro de los 5,000 es primero que el milagro de los 4,000. En ese tiempo, en esa mitad de tiempo, entre uno y otro, Jesús dice esto, narrado por Juan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Pueden verlo? Él es el pan. Esta alimentación es una vez, y seguramente la gente lo venía y lo buscaba y todavía sigue narrando. Pero es algo bien importante aquí, hermanos, porque en esta narración está diciendo, el que viene a mí de una forma sincera, con un corazón abierto, no vino porque quiso, no vino porque se le ocurrió, no vino porque lo decidió. ¿Por qué dice que vino? Porque el Padre lo envió.
El Padre lo envió, dice, y como el Padre lo envió, yo no lo rechazo. Por eso es bien importante cuando leemos la Biblia que dice que la salvación no depende del que corre y del que quiere, porque nadie quiere y nadie corre a Cristo. El que viene a Cristo es porque el Padre lo envió. Y como el Padre lo envió, Él no lo va a rechazar. Porque a veces podemos caer en el error de pensar que, no, vienen a mí y Jesús los rechaza porque no fue predestinado, porque no fue escrito en el libro de la vida, entonces lo rechaza. Esa es una mala teología, ese es un error. Todo el que viene a Cristo es porque el Padre lo trajo. ¿Sabes por qué estás tú hoy aquí sentado? Seguramente dijiste, hermanos, que decidí venir. Estás aquí sentado porque Cristo te trajo, porque el Padre te mandó y Cristo te recibió. Así de sencillo. Pero qué bueno, hermano, porque si dependiera de ti, nunca hubieras venido. Es el Padre obrando a través de su Espíritu en nuestros corazones que nos hace venir a Cristo. Y Cristo dice, yo los recibo. Yo los recibo. Y el que viene a mí nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Y si el que viene a mí no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y eso nos da paz y eso nos da descanso. Porque esa es una promesa. Si el Señor empezó la buena obra contigo, la terminará hasta el final. Este es el pan que desciende del cielo, para que del que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo con él. ¿Pueden verlo? Pero literal comer la carne, no. Obviamente es figurativo. ¿Qué está diciendo aquí? El que en mí está, yo en él, mis palabras en él, llegará hasta el final conmigo. Yo lo preservaré, porque yo le entregaré cuentas al Padre y le diré, no se ha perdido ninguna de lo que me diste, excepto el que estaba ya determinado. ¿Pueden verlo? Qué descanso, qué promesa, hermanos. Pero ese es el verdadero alimento, es que Jesús lo está diciendo, sí, vienen a mí a buscarme, y lo va a decir ahorita, para saciarlos, para saciarse momentáneamente. Pero si vienen realmente buscando al Señor, yo los voy a transformar, yo los voy a alimentar, yo los voy a sustentar. Esa es la promesa. Hasta que estemos en gloria con Él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está no solo alimentando y sanando a las personas, que es parte de su bondad, de su gracia común, de su misericordia, pero lo más importante para Jesús, y lo que está expresando en este momento, es su palabra, por el espíritu que da vida adentro. Dice que correrán torrentes de agua de vida de nosotros, que es el Espíritu de Dios en su palabra, en su verdad. Eso es lo más importante, porque dice, no volverá a tener sed, hambre. No solo de pan vive el hombre, hermano. Sí tienes necesidad física, pero hay más una necesidad espiritual, porque puedes llegar y te pueden dar alimentado, podemos darte una despensa y alimentar tu saciedad, tu necesidad por unos días. Pero lo más importante es esas hambre del Espíritu, esa necesidad de Cristo. Y solo Cristo puede transformar esas vidas. Y es lo que Él está diciendo. Y sus discípulos se sorprendieron, dice, y murmuraban. Y les dijo, ¿esto os ofende?
Las palabras que yo os he hablado es espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Pueden ver esto? Jesús ya sabía quiénes no creían y quién le había de entregar, que era Judas. Y había unos que estaban dudando. Aún así fue paciente con ellos, fue misericordioso con ellos. Aún así ellos se alimentaron y comieron. Gracias común, porque Él es bueno, no se puede negar a sí mismo. Pero era claro que sabía quién no estaba dentro del reino y que murmuraba a sus espaldas y que no aceptaba estas verdades. Y dijo, por eso yo os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Se puede imaginar cómo lo abandonan? Entonces realmente, o sea, estas mismas pruebas sirven para filtrar al que no es cristiano. Sirven para pasar como, ¿no? La poda. Es una forma de podar. A veces es muy fuerte. A nosotros nos ha atacado muy tranquilo, hermanos. Y no es que no estoy siendo empático con tu necesidad o con tu problema, no. Pero no vivimos en la época del primer siglo ni segundo siglo donde la iglesia era perseguida y donde los hermanos se reunían en catacumbas, abajo en las ciudades, y su peligro era de muerte. Y aún así no negaban a Cristo. Pero esas mismas pruebas fuertes, son 10 persecuciones del Imperio Romano al pueblo cristiano, esas mismas persecuciones servían para limpiar al pueblo. Los que eran y los que no eran. Qué fuerte, ¿no? Qué duro. O sea, qué dura poda, podemos decir. Pero es las formas del Señor, fuerte. Pero aquí hay algo bien interesante, hermanos. Cuando Jesús dice eso y se declara el pan de vida, como diciendo, sí, ya alimenté 5,000, ahora voy a ir a alimentar otros 4,000. Y en medio de eso dice, pero hay muchos aquí que nada más vienen a comer. Y lo saben. Dice, pero el que realmente viene a mí y cree en mí, nunca más tendrá. Hoy lo cantábamos. Recibí salvación. Sea lo que sea que esté pasando en mi vida, momentos de prueba, de aflicción, yo estoy bien con mi Dios. Sí. Sea lo que sea que estés pasando, hermano. Si ya tienes la salvación tan grande, estás bien con el Señor. ¿No da paz? Quítate esa idea de, me está haciendo juicio. Nosotros no recibimos juicio de condenación. Disciplina sí, o prueba, para moldearnos. Pero siempre es una bendición. Y a veces no lo vemos así. Es difícil, ¿no? Pero es lo que dice. Y aquí hay algo bien interesante. Dice así. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vean la actitud de Jesús. Esto es, piénsenlo. ¿Vemos a Jesús corriendo atrás de ellos? No se vayan, no se vayan. Perdón, no quise ser tan duro, o no quise decir lo que dije, o lo que dije no lo entendiste. No. Porque a veces tenemos un mal entendimiento de lo que el carácter de Cristo. Jesús sabía quiénes eran y quiénes no eran. Y cuando suelta las palabras, hace una poda. Y empiezan a apartarse los que no eran. Jesús no va atrás de ellos, ¿o sí? No va y les ruega, ay, si no, por favor, hermanito, mira. Es que no hace eso. Al contrario, en su carácter, voltea y le dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Cómo decimos? De una, ¿no? De una vez. Si ustedes andan dudando, si también andan ahí murmurando, si también no les ha quedado claro mi poder, si no han entendido bien y están renegando y ya se quieren ir, ¿qué dice? De una vez. Qué fuerte, hermanos. Es que yo no sé cuando leemos la Biblia si a veces nos metemos así bien en todo el contexto de lo que está pasando y hacemos estos ejercicios de imagen de ver a Jesús parado y diciéndoles, en lugar de estar sintiéndose
mal, ¿no? De, ya se fueron. Él dice, a ver, de una vez, ¿también se quieren ir? Y lo que contesta Pedro es muy hermoso. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Solo en Él hay salvación. Solo Él tiene el poder. Él reina. ¿A dónde vas a ir? Ese es el problema muchas veces en la humanidad misma y en la misma iglesia. ¿A dónde vas a ir? Solo en Cristo. En la semana tuve la oportunidad de evangelizar, presentarle el evangelio a una persona. Y yo sé que eso fue obra de Dios, porque pues, de repente estaba allí en mi camioneta. Me pidieron que le diera un ray. Yo dije, pues sí, voy para Cuajis, ¿te sirve? Sí. Bueno. Y dije, aquí es el momento y aquí le voy a predicar, ¿no? Porque luego no se dejan. Luego dice, oye, sí, espérame, si quieres al rato, o echa una llamadita en mi coche. Lloviendo, dije, ni para que se baje, ¿no? Porque voy a decir, aquí déjame en la esquina, ¿no? No, se va a aguantar hasta que lleguemos a Coajimalpa y empecé a evangelizar. Y algo bien importante es que le dije, a ver, porque me dijo, o sea, usted es pastor, le dije, para la gloria de Dios, me toca ministrar su palabra. Es que tengo muchos problemas. Y uno de sus grandes problemas me dijo es que era neurótica. Y he estado en grupos de neuróticos. Ya me empecé a platicar, ¿no? Le dije, híjole, ¿qué necesidad de Cristo aquí? Le dije, bueno, mira, si me estás pidiendo ayuda o consejo, no solo te voy a dar una ayuda, no solo te voy a dar un consejo, te voy a dar una respuesta. ¿Sí? Sí. Una respuesta, o sea, ni siquiera es vamos a ver o vamos a intentarle por aquí, probemos un mes. No, la respuesta a tus problemas. Pero sí te quiero decir algo, no quiere decir que la respuesta a tus problemas es que ya no vas a tener problemas. No, simplemente es la respuesta a tus problemas. Es una pregunta y hay una respuesta. La respuesta es Cristo. Le dije, el problema es, cuando yo doy la respuesta a los problemas de la gente, es que la ignoran. No lo puedo entender. No puedo entender cómo piden una respuesta, se les da, ignoran la respuesta. Se lo dije. Porque ahorita te voy a dar una respuesta y te puedo asegurar que el domingo no te veo en la iglesia. Y se cumplió. No la veo por ningún lado. ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? No lo sé. Pero le dije, tu respuesta es Cristo. Esa es la respuesta. Pero para ir a esa respuesta y que esa respuesta te conteste, tienes que reconocerte como pecadora, porque has ignorado a Cristo toda tu vida. Y ahorita ir a tocarle para que nos conteste cuando lo hemos ignorado toda la vida, pues yo no lo haría. ¿Quién es? Tienes que reconocer que no has puesto a Cristo en el lugar correcto en tu vida y que has hecho muchas cosas malas. Las reconozco, me dice. Ya empezamos bien. Ahora le vas a pedir que te perdone, si quieres no ahorita, en tu casa. Le vas a pedir que te perdone. Ahí suelta todo. Mala madre, mala esposa, todo lo que quieras, ahí suéltaselo al Señor. Él lo sabe. No te puede dar vergüenza como decírmelo a mí, ¿no? Que yo no sé quién eres. Él sí, suéltaselo. Ya lo sabe. Pídele perdón. Y luego que te ponga, pídele que te ponga en tu corazón, venir al Señor. Dije, y te va a dar la respuesta a tus preguntas. Esta hambre que tienes la vas a saciar. Esta sed que tienes la va a quitar. Y vas a vivir una vida completamente diferente al que nunca has vivido. Porque por lo que me platicas, nunca has vivido un momento de paz en tu vida. Porque la paz que Dios da no es como el mundo la da. Esta paz es otra, es una paz que sobrepasa entendimiento. Yo tengo problemas igual que tú, necesidades, inclusive enfermedades, pero vivo en paz. ¿Será que se me movió un tornillo? No, es que me dieron una paz que sobrepasa el entendimiento. ¿No la quieres tú para tu vida? ¿No la anhelas? Un día levantarte y decir, pero tienes que confiar en el Señor. No quiere decir que tus problemas se van a acabar, inclusive se pueden arreciar, aumentar. La Biblia nos prepara para el sufrimiento. Pero como tienes algo más preciado que eso, es secundario.
Ya tengo lo más importante, lo demás no me interesa. Le dije, tú vas a hacer una analogía a lo mejor un poco burda, pero muy práctica. Es como cuando vas a comer y te sirven el filete enorme que querías. Te lo terminas y vienen después y dicen, ay, perdóneme, señor, no le serví sus cebollitas. Tú dices, ay, ya no importa. ¿No? Ahí te las llévatelas a tu casa. Así funciona. Nos sacia, nos llena, nos da plenitud de vida y de gozo. Esa es la respuesta. Pero tienes que acercarte a Él de un corazón sincero, reconociendo que eres y descansas en Él. Los problemas ahí van a estar, ¿eh? No estoy diciendo que ya no va a haber, van a estar. Pero una cosa es tenerlos solo y otra cosa es con Cristo y en Cristo, que va delante de nosotros. Porque ese es el pan. Y es lo que Jesús va diciendo, precisamente enseñando y anunciando el reino. Él va a establecer su reino, pero no como nosotros lo concebimos, sino la manera que Él lo establece. Esto les costó trabajo a los judíos del primer siglo, como a Juan Bautista, que aún dudaba si era el Mesías, porque él se veía sufriendo en la cárcel. ¿Cómo íbamos a reinar juntos? ¿Por qué estoy aquí en la cárcel? Y Jesús le dice, el reino ya llegó, pero no como tú lo crees. No es como el mundo lo cree, no es la paz que el mundo ofrece. Esta es otra cosa, que es interna en el corazón. Que puede estar en medio de la tribulación con una paz, como dice el salmista. En paz me acostaré. ¿Han analizado eso? ¿En paz me acostaré? O sea, quiere decir, pues sí tengo problemas, sí tengo necesidades, a lo mejor hasta deudas, pero yo me voy a dormir y ¿qué? Voy a descansar. ¿Por qué? Porque voy a dormir confiado en el Señor. Él es el que sustenta. No está durmiendo ahí pensando y pensando porque el Señor reina en su corazón. Él es el pan del cielo, es el que sacia nuestros corazones. Y es lo que Jesús está prefigurando en estos dos milagros, en el de los 5,000 a los judíos y en el de los 4,000 a los gentiles. Y cuando sobran las canastas, y son 7 canastas, el simbolismo es la plenitud en Cristo. ¿Has tú sentido la plenitud en Cristo? Tú puedes ahorita levantar la mano a pesar de tus problemas, a pesar de tus necesidades y decir, mi copa está rebosando. Deberías. ¿Por qué? Porque lo que Jesús trae aquí es que, como se los explicó, es el pan del cielo. Llena nuestros corazones, aún en la misma necesidad. Nos da tranquilidad, paz y gozo. Oremos. Señor, gracias porque has sido bueno. Gracias porque nos has hecho bien, nos has llamado conforme a tu propósito. Porque si tú no hubieras llamado, como dice tu palabra aquí en Juan, que el Padre nos hubiera traído a ti. Estaríamos viviendo vidas terribles, sin razón, con esas dinámicas horribles que tuvimos en algún tiempo en nuestra vida. Sin embargo, te ha placido llamarnos por el puro afecto de tu voluntad, porque no merecemos nada. Y no solo eso, sino además nos estás moldeando a tu imagen en gloria. Tampoco merecemos eso, pero lo haces. Y te vivimos agradecidos. Vivimos en contentamiento con lo que tú eres y haces en nuestra vida. Gracias, Señor, por tanta bendición. A ti sea la gloria. Que podamos entender, Señor, esta palabra. Y que podamos transmitirla ahora que viene escuelita bíblica a los niños. Les vamos a dar de comer todos los días. Amén. Has provisto los insumos para hacerlo. Amén. A ti sea la gloria. Pero van a volver a tener hambre. Pero si te place poner la semilla del Evangelio en sus corazones, crecerán como nosotros, con una satisfacción en ti y un gozo en ti, donde lo más importante es la parte espiritual del alma, lo demás es secundario. Pero también confiando en que tú eres misericordioso y que si nos diste, Señor, a tu Hijo, juntamente con Él, nos darás todas las cosas. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.